Qué bueno tenerlos entonces nuevamente por acá. Hoy es nuestro último espacio, nuestra última clase en vivo. No sé si vieron ahí la pantallita que estaba antes de que yo compartiera y de entrada nos están advirtiendo que es la última clase en vivo. Entonces aprovechemos este espacio al máximo. ¿Listo? Bueno, antes de dar inicio con el espacio que tenemos programado para hoy, eh, saludar a mis compañeritos hermosos de México, esperando que las tragedias que están reportando las noticias no les hayan afectado directamente y esperando de todo corazón que pueda estar todo muy bien para todos los afectados con estas situaciones tan complejas. Bueno, chicos, cuéntenme cómo vamos. Hoy es nuestra última clase, cuáles han sido sus aprendizajes antes de dar inicio de manera oficial como al espacio. Me gustaría poderlos escuchar, poderlos ver, que me cuenten cómo vamos con el tema de las expectativas. Al principio, en el primer día de la clase, en la primera clase que tuvimos, pregunté como por el tema de las expectativas, porque para mí siempre va a ser importante, pues en cierta medida, poderles, digamos, llegar a ese punto donde digan, sí, aprendí, no aprendí, me sirvió, no. Cuéntenme, por favor, en términos generales, cuál ha sido esa percepción con respecto a este espacio formativo que ustedes se han querido brindar. Los escucho y déjenme verlos, pues, egoístas, que ya es la última clase. A ver si me voy con algunas otras caritas en mi memoria. ¿Quién nos quiere compartir un poco? Perfecto, Sandra. Me alegra mucho que todo esté bien entonces por ese lado. Mi expectativa es poder comprender cómo funciona el cerebro de mi pequeña. Hoy comprendo más sobre el tema y sin duda agradezco todo el conocimiento. Y Sherry, perdón, ¿tu hija tiene algún trastorno? ¿Tiene algún diagnóstico? ¿Están procesos terapéuticos? Te doy la palabra. Hola, hola, buenas tardes. Pues no, mi hija, todo bien, pero más bien el tema es que, bueno, yo soy docente ahora de pequeños, entre 3 y 5 años, y me interesaba mucho saber cómo poder atender la tolerancia, por ejemplo, a la frustración, que es una edad en donde pues se da mucho y como mamá también lo vivo, ¿no? Ujú. Sobre todo mi hija me ha inspirado como a seguirme preparando y entender cómo funcionan todos estos canales de comunicación que para nosotros pueden ser muy simples y muy sencillos y para ellos no. Entonces, pues primero agradecerle, la verdad es que las clases han sido muy dinámicas y además también muy entendibles. Agradecer también esa parte. A mí me ha gustado mucho el diplomado y espero poder tomar en lo subsecuente algún otro diplomado. Y bueno, pues sobre todo eso, mi hija nació bien, pero justamente estamos en la edad donde la tolerancia a la frustración es un poquito elevada, pero platicando incluso con otros colegas, incluso con mamás del grupo de mi pequeña, pues creo que todas padecemos o estamos como en este momento donde está en el egocentrismo, la tolerancia a la frustración es algo que los caracteriza bastante y entenderlo, ¿no? Porque a veces que nos desesperamos y ayer, antier, platicabas sobre que a veces los niños, o sea, nosotras como mamá nos desesperamos y gritamos o, ¿no? No somos a lo mejor tan pacientes, pero tal vez no es que no seamos pacientes, es que tal vez no hemos entendido cómo funciona el cerebro, cómo, qué estrategias sobre todo podemos hacer y yo llevo desde el día uno implementando como todo lo que he aprendido, ¿no? Con mi pequeña y la verdad es que yo te agradezco porque me ha funcionado. O sea, llevamos con hoy 9 días que desde el diplomado y mi hija hoy puedo entender un poco mejor, puedo dialogar mucho mejor, ¿no?
me puedo anticipar un poco algunas acciones que ella tiene, y la verdad es que me ha fascinado porque es aprender y poder llevarlo a la práctica y entender que hay un resultado. No es de la noche a la mañana, pero ella ha avanzado, hoy platicamos, le explico las cosas, me bajo a su nivel, ya no soy tan, a lo mejor, tan autodeterminante, ¿no? A veces de repente decimos, pues dije que no y ya, ¿no? Y entonces explicarle me ha ayudado bastante, incluso a mí, ¿no? Y hoy puedo decirte que el diplomado no solo me ayuda de manera profesional, sino también, sobre todo, pues, en mi práctica como mamá que soy. Y bueno, pues, te agradezco mucho. Qué bonita, muchísimas gracias. Y la idea precisamente es esa, ¿cierto? Desde que ustedes llegan, la idea es que la información que se les brinda sea bien digerida por ustedes, que sea una información que sea bien recibida, que sea digerible, que ustedes puedan comprender, que más allá de los términos técnicos, los cuales a veces son irreemplazables y hay que nombrarlos tal como son para que se puedan contextualizar, la idea es poderlos bajar también como a esas necesidades específicas, porque al igual que tú eres mamá, también eres docente y hay muchos otros que llegan solamente desde su rol como mamá. Y es ahí cuando las mamás que han estado acá presentes dicen, sí, ayer una mamá en el cierre, en el chat, escribía, no me dedico como a la educación, pero he comprendido todo para poder acompañar. Entonces, desde ahí realmente cuando uno dice, bueno, esa es la idea, que se vayan, digamos, con esos conocimientos tan claros y tan concretos que, así como tú, que ya lo estás poniendo en práctica con algunas estrategias. Sé que, por ejemplo, Nancy Pulido, que también está acá, que ella es súper juiciosa, es otra compañera que también no es docente, pero es muy comprometida con las estrategias, con las tablitas, con los seguimientos, porque realmente eso les va a ser bastante útil. Y mencionas algo importante también, compañera, y es que necesito conocer el cerebro para también saber cómo manejar las situaciones. Y no creas, aunque uno conoce el funcionamiento, hay momentos en los que uno también como ser humano, como mamá, se frustra, se enoja. Hay momentos en los que uno dice, ay, ¿qué pasó acá? Si tú sabes realmente cuál es la razón por qué lo estás haciendo, pero es inevitable, ¿cierto? También somos seres humanos y también estamos en ese punto. Entonces, cuando lleguemos a esas situaciones, no nos demos muy duro, que realmente todos estamos en este proceso de aprender. Y hay algo que sonará muy cliché, pero es que los papás no vinimos con un manual organizado y estructurado para educar y formar a los hijos, pero estos espacios educativos sí nos sirven mucho para acompañar también desde la razón sin dejar de lado también el ser. Así que muchísimas gracias por tus palabras y espero entonces que te siga yendo súper bien con esta chiquita y que puedas estar pendiente como de los siguientes diplomados que se vayan a ir abriendo, porque seguramente estaremos próximos a un diplomado de trastornos del aprendizaje que también te podría ser bastante útil. Entonces, para que sigas las redes sociales y ahí estamos en comunicación, vale, muchísimas gracias. Bueno, por aquí los leo. Muy buena información. Encantada con la experiencia, psicóloga en el ámbito clínico, pero me desempeñé más en el ámbito jurídico. Pero desde que soy mamá me he inclinado más a la cuestión infantil. Ah, súper bien. Tienes ahí un poquito también todo el tema desde lo clínico. Poder relacionarla con la práctica diaria fue muy productivo y me ayudó mucho en casos que no sabía cómo trabajar. Las experiencias compartidas son de gran ayuda. Es fundamental, ¿cierto? Y para mí esa parte de construir aprendizajes colectivos siempre va a ser una razón de ser en las actividades formativas que se puedan llevar a cabo, porque más allá de ponerles acá un montón de información en una pantalla, que en ocasiones ustedes no logran poner claramente en los contextos donde están, es mucho más fácil si yo escucho a mis compañeras desde esas experiencias en ocasiones personales con sus procesos de crianza, con los procesos de formación de sus hijos y quienes están en campo educativo, pues poder replicar estrategias como todas las que hemos escuchado acá, es de gran ayuda. Listo. Chicos, muchísimas gracias. Entonces hoy vamos a dar inicio a nuestra última clase. Vamos a tratar de poner un poquito en contexto
todo lo que hemos venido trabajando. Vamos a hacer un ejercicio también elemental como de análisis de caso con una estructura, digamos, muy establecida para que ustedes también lo puedan replicar en esos contextos. Para quienes no son papás, también, perdón, quienes no son docentes, puedan también de pronto validar y hacer seguimiento a las conductas y comportamientos y cómo acompañar desde las diferentes estrategias. ¿Listo? Desde mi experiencia, esta capacitación me ha brindado muchos ejemplos y reforzado los conceptos que ya estaban adquiridos, los refresqué y amplié. Muy bien. Bueno, vamos entonces a mirar cuál es el objetivo que tenemos para hoy. Y es que entonces vamos a analizar algunos casos prácticos aplicando principios de la neuroplasticidad y estrategias de gimnasia cerebral, identificando además habilidades cognitivas y socioemocionales que están involucradas y desde allí proponer algunas microintervenciones que sean adecuadas para favorecer el desarrollo integral de los niños y las niñas, sin dejar de lado los adolescentes, pero ya sabemos cómo vamos a ir también trabajando con los adolescentes. ¿Listo? Miremos entonces de digamos, de manera inicial todo lo que tiene que ver con lo que es o a qué corresponden los análisis guiados en cuanto a la neuroplasticidad y la gimnasia cerebral. Vamos entonces a tener presente que los análisis de caso constituyen una herramienta pedagógica fundamental para integrar la teoría con la práctica. Y a través de situaciones reales o simuladas es posible poder observar cómo los procesos de neuroplasticidad se ponen en marcha y cómo las estrategias de la gimnasia cerebral contribuyen a ese desarrollo cognitivo, emocional y motor de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué vamos a trabajar desde acá? Porque necesitamos extender esa invitación a todos a que podamos reflexionar, identificar factores claves y diseñar respuestas prácticas que fortalezcan el aprendizaje y el bienestar de manera integral, siendo cada vez más enfática y que ustedes se van a llevar esa triada fantástica desde el concepto de escuela, familia y comunidad para lograr mayores avances. Cuéntenme, por favor, en los lugares de trabajo donde ustedes se encuentran o donde han tenido la posibilidad de estar, ¿qué estrategias tienen ustedes para dialogar frente al proceso que se está llevando con X estudiante o con X paciente en el caso de quienes están en contextos clínicos? ¿Cómo es ese momento en que yo me puedo reunir con mis compañeros y mira, hoy vamos a hablar de Federico? ¿Qué pasa con Federico? Esto. ¿Cómo lo hacen ustedes? Cuéntenme un poquito cómo es esa práctica. Desde desde lo personal, siempre he tenido la posibilidad de trabajar con equipos interdisciplinarios, entonces es poder trabajar con psiquiatría, con fisiatría, con terapia ocupacional, con fonoaudiología y digamos que de manera, bueno, en ocasiones es de manera diaria y en ocasiones de manera semanal se tiene un espacio determinado para hablar de, son 120 pacientes, entonces son distribuidos a lo largo de toda la semana. Tantos pacientes un día, tantos pacientes el otro, y hay unos formatos establecidos. Desde esos formatos lo que hacemos es que comenzamos a mirar avances, dificultades, necesidades específicas, actividades recomendadas, derivaciones o revisiones que tenemos pendientes. ¿Cómo lo hacen ustedes? Pero hablemos, cuéntenme, por favor. Hoy me voy a hacer entonces la que no leo, a ver si los puedo escuchar un poquito más. Carolina, ¿qué nos dice por acá? Soy psicóloga, doy terapia de lenguaje a niños con distintos diagnósticos de trastornos y parálisis. Me conecto a las clases, pero no puedo estar tan activa porque justo en horarios de las clases, las citas de mis pacientes, pero en pequeños descansos alcanzo a estar pendiente de los temas. Caro, entonces qué bueno que de pronto tengas la posibilidad de ver las clases, que las puedas ver completas y con toda la calma del mundo a través de las grabaciones que quedan en el canal de YouTube. Sería bastante complementario también para tu práctica cotidiana. Mariluz nos dice, hay un equipo de apoyo con las psicólogas, terapeuta, mensualmente los casos puntuales.
Aquí en México cada mes tenemos una sesión que se llaman consejos técnicos. Entonces es el momento de poner en la mesa esos casos, experiencias exitosas o malas. Sandra y Mariluz, ¿manejan formatos fijos o alguien simplemente redacta y toma nota de un acta? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo dejamos esa información documentada? Evelyn, tienes la palabra. Evelyn, puedes activar tu micrófono. Gailén nos dice, en la escuela donde laboro hay un equipo de apoyo llamado USAER. La probar se acerca y en cierto momento intercambiamos comentarios y se dan sugerencias para trabajar. Gailén, ¿y a qué hace referencia el nombre del grupo, el nombre del equipo? Evelyn, tienes, activa tu micrófono, porque aquí ya te lo activé, pero si tú no lo activas allá, mientras le voy dando la palabra a Mariluz. Cancelar, silenciar. Ya. Hola, buenas Hola, noches. Mariluz, buenas noches. Yo trabajo en un colegio y tenemos un privilegio grande, pues pienso yo, porque tenemos un equipo con psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta, fonoaudiólogo y desde cada área, pues nosotros aportamos en la ayuda que se le pueda dar a niños con las necesidades pues que se presentan. Ellos tienen un formato y el formato tiene pues el nombre del niño, tiene la historia. Los niños tienen historia, si es desde chiquitos, desde preescolar, se maneja un documento, un archivo donde es como su historia. Mm, Nosotros qué consignamos allí como profes, cómo desde nuestra área, cómo podemos ayudar. Digamos, yo soy profe de educación física, entonces yo desde educación física, ¿qué ajustes puedo hacer? Es como el PR, es algo como un PR, pero pues no tiene ese nombre. Más si nos lo piden en el ministerio, ese sería como el PR nuestro. Entonces nosotros consignamos qué ajustes, qué se está haciendo con él y qué progresos se han notado, porque muchas veces pues este documento es un documento vivo. Tenemos como un banco también de propuestas donde yo a veces digo, no, pero ¿qué puedo hacer? Y voy y busco y hay un banco donde también hay muchas ayudas para trabajar con los niños. ujú, perfecto, muchísimas gracias. Y es precisamente eso lo que nosotros tenemos que validar, que tengamos esa información, que esté al alcance de todos, que sepamos cómo se diligencia, qué información se pone. Digamos que en este sentido, pues seguramente todos lo manejan. ¿Qué vamos a mirar hoy? Es cómo lo vamos a trabajar desde estos componentes que hemos venido trabajando, que son bastante significativos en el proceso de aprendizaje. Sandra, tienes la palabra. ¿Ya me Hola, escuchan? Sandra. Te escuchamos y Sí. te veo. Me haces muy Ah, feliz. Veo otra carita nueva. gracias. Sí, como le comentaba, aquí en México tenemos cada mes las sesiones de consejo técnico. Llevamos una bitácora anual, por decirlo así, que mes con mes se hace por sesiones. Entonces nosotros lo que hacemos en nuestra escuela en preescolar es hablar sobre esos casos que a lo mejor son relevantes o algunos problemas o actividades que llevamos a cabo y los ponemos en la mesa, lo platicamos y va escrito en la bitácora. Se hace en un libro y aparte se lleva una relatoría que es por computadora y se va integrando a una carpeta que año con año en el ciclo escolar se quedan ahí guardados y archivados esas bitácoras. Ujú, perfecto, muchísimas gracias. Ese tema de las bitácoras suele ser una de las estrategias más usadas de pronto o más conocidas también por los
por las instituciones educativas y donde mejor se logra organizar la información. Incluso para los niños también se trabajan las bitácoras para hacer seguimiento de todo ese proceso de desarrollo que se lleva con ellos. Y qué bueno que también los papás sean conocedores y se puedan integrar en esos procesos en muchos momentos para que ellos no crean que solamente se trabaja con lo que hay en clase y que detrás no hay nada más. Entonces también esa parte de la socialización es bastante importante. Sandra, muchísimas gracias. No, de qué, maestra, hasta luego. Chao. Lupita, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. Hola Lupita, buenas tardes. ¿Qué tal? Voy llegando y escuché y me interesó esta participación. Yo trabajo en una USAER, yo trabajo en México, en Morelia, Michoacán, y lo que nosotros hacemos es estar vinculados a las escuelas, ya sea preescolar, primaria o secundaria, dependiendo del nivel en donde estemos adscritos. En este caso, yo soy la psicóloga de mi USAER. Dentro de mi Ujú. USAER hay maestras de aprendizaje, hay maestras de lenguaje, hay trabajadora social y en este caso psicología. Nosotros al estar inmersos dentro de las escuelas, los niños que son canalizados a nosotros son niños que tienen alguna situación de inmadurez en su proceso de desarrollo escolar por alguna situación, ya se puede hacer emocional, ya puede ser cognitiva, pero también para los niños con alguna, bueno, antes decía con alguna necesidad educativa especial, ¿verdad? Que ahora son barreras para el aprendizaje. Dependiendo de la situación, son con los niños con los que trabajamos. Y nosotros tenemos, bueno, esa vinculación con los maestros en el sentido de hacer pues toda em, el trabajo, hacer entrevista con papás, si hay necesidad de que sean canalizados con algún especialista para alguna valoración. Y si ya vienen canalizados con un informe, pues ya nada más hacer el seguimiento, dar las sugerencias, entramos a grupo, ocasionalmente a trabajar con esos niños y a observar y dar sugerencias de cómo está haciendo el trabajo con ellos. Y también en su caso, pues buscar las estrategias con padres de familia, porque la mayoría de las veces no hay mucho apoyo por parte de los padres de familia. Y al final del ciclo escolar, pues andan ya batallando porque si no apoyaron durante todo el ciclo escolar con las estrategias y sugerencias, pues los maestros dicen, pues es que no va a pasar, y entonces es cuando ya andan batallando los padres de familia, pero bueno, el trabajo de nosotros es eso. Yo estoy trabajando ahorita en 2 preescolares y en 2 primarias, y pues la dinámica es diferente en cada uno de los niveles, pero bueno, es el apoyo que nosotros realizamos. Y en esta parte de todo esto que hemos venido trabajando en el diplomado, la verdad, me ha reforzado muchas cosas que sí las trabajamos, pero que a veces las dejamos de lado. ¿Por qué? Porque a veces son muchos conceptos y como pues van cambiando. Yo tengo ya 29 años de servicio y van cambiando los conceptos, van cambiando algunas situaciones, y entonces aquí nos adecuando a muchas veces a esta parte de la cuestión administrativa, que a veces nos engorran más en cuestiones administrativas que en el tiempo que nos permiten para la práctica. Y esa sería mi Así es. aportación. Gracias. Lupita, Lupita, muchas gracias porque justo cuando estabas escribiendo ya te iba a decir que si nos querías compartir cuál era esa experiencia para que ampliaras un poquito para quienes no estamos en México y desconocíamos pues como el funcionamiento de este tipo de servicios o de la unidad como ustedes lo llaman, pero realmente es una labor bonita y es una labor integral. Y desde allí se pueden beneficiar todos los chicos que digamos que lo necesitan. Ojalá uno diría, qué bueno que no sea solamente para los estudiantes que presenten alguna alteración en el aprendizaje o algunas dificultades o trastornos, sino que se pueda llegar a todos. De alguna manera sería un impacto más significativo, pero también requiere más talento humano, más infraestructura, más costos, más gastos y demás, pero trabajar con lo que se tiene, pues es lo importante. Y qué bueno que
te estés dando la posibilidad de renovar, ¿cierto? Y actualizar esos conceptos, porque tú lo acabas de decir, los temas administrativos lo saturan tanto a uno que en ocasiones no hay tiempo para llevar a cabo este tipo de, digamos, de capacitaciones, de diplomados y de estudios complementarios. Y toca en jornada contraria cuando uno está muy agotado, pero es la única manera que también tiene uno de llevar un buen servicio. Y tú dices, llevo muchos años brindando servicio, pero sigues en ese proceso de cualificarte. Entonces, bien por esa, Lupita. Te felicito y Sí, muchísimas sí, gracias. sí. Gracias. Y bueno, en esta parte, bueno, nada más no se trabaja con niños. Mi labor es también trabajar con docentes, hacer la sensibilización y con padres de familia. Muchas Y veces organizamos actividades, así como comentas, de que beneficien a toda la población. Hacemos algunos talleres, hacemos algunas actividades, que generen la participación de todos, pero sí es muy difícil por los tiempos. Entonces, no es muy seguido, pero procuramos hacer 1 o 2 veces actividades al año. eh, con esta parte, en esta cuestión emocional que, bueno, vemos que siempre ha existido, pero de pandemia para acá se ha atomizado un poquito más esta cuestión emocional en cuestión de los niños, y tratamos de, pues, de intervenir en lo que se puede. Cuando trabajamos en grupo, pues también procuramos que la actividad sea para todos los niños, y eso pues refuerza un poquito, obvio, dándole un poquito más de atención a los niños que fueron canalizados para la atención. Y bueno, pues es un trabajo que a lo mejor muchos dicen no se ve fructífero, pero bueno, poquito a poquito, en cómo se va desarrollando la madurez en los procesos del niño, es como se va dando el avance. ujú, así es, perfecto, Lupita, muchísimas gracias. Sí, gracias. Loren, tienes la palabra. Hola, Loren, ya te veo. Hola, buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, súper bien. Bueno, yo quiero compartir un poco con ustedes. Actualmente, pues yo soy docente en educación inicial, dirijo un centro de aprendizaje infantil cerca de Bogotá. Y pues este centro se llama Chicuelos. Nosotros somos un grupo de profesionales que se unen para acompañar los procesos de nuestros niños. Trabajamos procesos regulares y procesos neurodivergentes. Allí contamos con el apoyo de neuropsicología, fisioterapia, pedagogía, tenemos masajista integral infantil y contamos también con la profesional en enfermería que nos acompaña con los procesos complementarios, ya sea de lenguaje, control de esfínter, cualquier de pronto emergencia que se presente con estos chiquitos. Nosotros pues somos independientes y tenemos la facilidad y el privilegio de diseñar nuestros mismos formatos. ¿Sí? Comúnmente pues lo conocemos como tipo boletín. Nosotros lo rediseñamos porque tomamos el proceso del niño de manera holística. Entonces tomamos como 4 dimensiones, que es más fácil de pronto la información para los padres de familia. Entonces tenemos, es que no tengo en este momento como el diseño, pero es un cuadro donde les muestra la parte cognitiva o el proceso escolar del niño, las áreas del conocimiento que se presentan a su edad, ¿sí? Entonces, lectoescritura, matemáticas, inglés. Tenemos la parte emocional, la parte de motricidad gruesa y fina, y tenemos un último cuadrito que son como las oportunidades de mejora o en qué acompañamiento necesita este chiquito. De esta Ujú. manera lo fomentamos con los padres de familia. Sin embargo, pues nosotros lo hacemos de manera semestral. Sin embargo, de cada semanita nosotros enviamos un reporte y unas evidencias de nuestras sesiones. Muy bien, Loren. Cuando estabas hablando y refiriendo como el formato que manejas, no sé si ustedes han escuchado también algo que se llama la ventana de Johari, que es como una estrategia también de un tema más de componente de autoconocimiento, pero cuando lo estabas nombrando lo veía más o menos de esa manera, porque es lo que se ve, lo que no se ve, lo que se percibe, lo que se interpreta. Entonces es más o menos también cómo se maneja, como ustedes lo están nombrando, pero de manera inmediata como que lo logré relacionar con eso. Y sobre todo porque es una estrategia muy práctica para que los papás tengan claro qué es lo que está pasando con sus hijos. Y lo que les decía ahorita, los papás muchas veces asumen
que el boletín de calificaciones está basado netamente en las competencias que se vieron en X momento en la asignatura correspondiente. Pero detrás de todo eso hay muchos otros asuntos que como equipos trabajan, ¿cierto? En tu caso, que estás con un equipo interdisciplinario tan nutrido, cada uno tiene un aporte significativo en esos informes y por eso es la idea de trabajar desde la interdisciplinariedad, que podamos escuchar, que podamos acompañar. Y ahí hay un asunto importante y aplica para todos los que trabajamos en el campo de salud o en el campo educativo, tener muy claros nuestros roles, nuestros límites y nuestros alcances. Es que no somos los salvadores del mundo. Si hay situaciones que nosotros no somos capaces, no tenemos las estrategias, no nos hemos formado, no nos pongamos en esa tarea tan compleja de atender X o Y situación si no está a nuestro alcance. Es más profesional que digamos, no, mira, a mí no, esto no es para mí, no tengo la preparación suficiente, te voy a hacer el acompañamiento, te voy a derivar a la persona correspondiente y hacemos el traslado de la información a quien corresponda, antes de sentarnos a escuchar todo lo que nos vayan a decir, porque eso se vuelve un asunto poco ético. Entonces, con respecto a los límites y los roles, es importante porque hay unos límites muy delgaditos. Los psicólogos en las instituciones educativas, en Colombia por lo menos, no podemos trabajar el componente clínico, ¿cierto? Entonces, eso es importantísimo dejarlo claro a las familias. Es muy difícil que lo comprendan, pero es un proceso de psicoeducación también, sobre todo porque son líneas muy delgaditas. Una situación de acoso escolar se maneja por el psicólogo que está en la institución educativa, todo con miras a el proceso de intervención psicoeducativa. Ya si se requiere derivación a clínica, porque las repercusiones están siendo grandes, se hacen las repercusiones. El psicopedagogo no es psicólogo. El profesor de lengua castellana no es psicólogo. Entonces siempre tengamos claros esos límites nosotros como profesionales, conozcamos nuestro campo, conozcamos el de los compañeros y demos claridad siempre a las familias cuando estemos haciendo socialización de informes. Mira, esto es lo que informa tal área, esto es lo que informa esta área. Ah, pero es que usted no sabía pues que también, usted también podía manejar eso y los papás asumen que los profes son los toderos en el colegio, que los profes apagan incendios, que los profes son terapeutas, son todos los roles al mismo tiempo. Y en el caso de ustedes, que también me pasa a mí cuando estamos en contextos diferentes a los colegios, es que somos profes. Entonces es un asunto ahí muy complejo y ese informe, como tú lo nombras, es estratégico para poder delimitar cuáles son esas situaciones puntuales y yo poderle transmitir a los papás esa información de manera muy clara. Loren, muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces a continuar por aquí. Mariluz nos dice, este diplomado ha sido una valiosa experiencia de aprendizaje, mucha reflexión y muchas herramientas. Quedo muy motivada para seguir aprendiendo. Ya pagaste el material, qué juiciosa, porque soy de las que debo leer un libro varias veces porque no retengo. Querida, entonces si no retienes buena información, toma nota, imprime, subraya, llena tu habitación de letreritos que sean importantes para ti, pégalos en la nevera, en el espejo del baño, toda esa información importante, replícala por toda la casa. Listo, chicos, vamos entonces a continuar. Y Loren, tú me confirmas, no sé si estoy soñando, si yo tengo algo pendiente contigo, o es con otra Loren o con una Lorena. Sí, sí, señora. Pues no sé, quedamos de pronto con un síndrome que es Phelan-McDermid, porque Ah, tenemos ok. un chico de 5 años con ese síndrome. Entonces, Ujú, quería de pronto ver, este es un síndrome que es muy completo y viene con autismo, ¿sí? ujú. Entonces, en la parte clínica, al chiquito de pronto le han dicho que puede esto, puede esto, puede esto, pero él ha dado un poco más, ¿sí? Ujú. Entonces, queríamos ver de como equipo todo este tipo de estrategias, cómo lo podemos llevar a este síndrome. Listo, yo sí decía, me suena, como que tengo algo pendiente y sí, muchas gracias por recordármelo. ¿Vale? Bueno, chicos, vamos entonces a continuar por acá.
y vamos a mirar entonces cuál es el fundamento teórico para hablar de estos análisis de caso de manera específica, relacionando todo lo que vimos durante el diplomado, desde la neuroplasticidad, el aprendizaje, la gimnasia cerebral y todo alrededor. Entonces vamos primero a puntualizar y a recordar y más bien a retomar esos conceptos importantes. Entonces sabemos que desde la neuroplasticidad y el aprendizaje vamos a conceptualizar dejando claro que es la capacidad del cerebro para cambiar su estructura y funcionamiento en respuesta a la experiencia y a la estimulación. Además, nos permite desde este proceso la creación de nuevas conexiones sinápticas y el fortalecimiento de circuitos neuronales existentes. Vamos a tener muy claro que es esencial para los procesos como la memoria, la atención, la planificación y la regulación emocional. Se maneja desde la especificidad de la práctica, es decir, entre más le trabajemos, entre más específicas sean las actividades que vamos, digamos, fortaleciendo con ellos, va a favorecerse mucho más todo lo que tiene que ver con ese proceso de neuroplasticidad. Recuerden que siempre les he dicho, la intensidad breve y dosificada surte un mayor impacto a tener intervenciones diarias de de 45 minutos o una hora. Tratemos que sean cortas y bien dosificadas. Tener presente que la neuroplasticidad se nos habla también desde el componente de la multimodalidad, que era lo que veníamos hablando cuando trabajamos las actividades multisensoriales. Entonces, miramos el componente visual, auditivo y propioceptivo. Necesitamos asimismo poder hacer una transferencia a esos contextos reales y tener muy presente todo lo que tiene que ver con el descanso y el ritmo. ¿Listo? Entonces, aquí necesito que me escriban, que me hablen, que me cuenten cuáles son esos conceptos de neuroplasticidad que ustedes se llevan y que no conocían, los tipos de neuroplasticidad, sustancias que están implicadas, ventanas de oportunidades, ventanas sensibles. Cuéntenme un poquito qué aprendimos, ¿cierto? La idea es que vamos a ir sintetizando esos conceptos y dejándolos muy claros para que cuando ustedes estén en ese contexto y en la práctica puedan nombrarlo desde allí. Lorena, Lorena, aprendiste todo. Muy bien, esta plática valió la pena entonces. Cuéntenme, chicos, ¿qué aprendimos en términos generales, en términos específicos, sustancias, neurotransmisores? ¿Qué hay alrededor de la neuroplasticidad que ustedes dicen no lo sabía? Quienes llegaron acá porque tenían curiosidad por el tema, ¿qué sabíamos alrededor de? Los leo, los escucho, les leo las mentes. Ventanas sensibles y oportunidades, neurotransmisores, la neuroplasticidad, justamente sustancias y neurotransmisores. ¿De qué neurotransmisores o qué sustancias mencionamos que son importantes? A ver, cuéntenme. Me pareció familiar y muy valioso el tema de las aplicaciones y comprender el entorno escolar y la comunidad. Muy bien. Muchas de las estrategias que se hablan, aunque a veces se aplicaban, no sabía que había un respaldo tan importante e impacto. Glutamato no sabía qué era. Dopamina y serotonina. Glutamato, GABA, que el cerebro tiene también parte en las emociones por su relación con la serotonina. Muy bien. Se merecen el diploma. La idea, chicos, es poder siempre tener claros esos conceptos. Ahorita una compañera dice, yo necesito leer y releer porque no almaceno tanto la información. Y si bien puede que no almacenemos mucha información o que lo nombremos de esa manera,
Con el estímulo adecuado logramos evocar esos conceptos que son importantes, los neurotransmisores, los tipos de neuroplasticidad, estrategias para potencializarlo, cómo lo trabajo con X población, cómo lo puedo trabajar en la etapa de los 0 a los 3, cómo lo puedo trabajar con los preadolescentes que se creen grandes. Entonces, desde esas, digamos, claves para evocar conceptos, vamos a tener una mejor, digamos, un mejor procesamiento de la información. Me inscribí por curiosidad y también para conocer más sobre el cerebro, para entender ciertos comportamientos. Oíste, Patricia, te inscribiste por curiosidad y esa curiosidad fue saciada, lograste quedar satisfecha y decir la curiosidad valió la pena. La conexión de movimiento y neuroplasticidad desde los ejes. Neuroplasticidad, funciones ejecutivas, ventana y vínculo, no lo sabía y me encanta, súper bien. Los factores que inhiben la neuroplasticidad. Candy, ¿cuáles son esos factores? La oportunidad de ayuda a realizar mejores prácticas pedagógicas, las ventanas sensibles y de oportunidad. Súper satisfecha ya, bueno, viniste por curiosidad y te llevaste los materiales. Muy bien, esta curiosidad sí me gusta. ¿Cuáles son esos factores que inhiben la neuroplasticidad, chicos? El estrés tóxico y la privación afectiva. Muy bien. Recordemos que también la alimentación tiene un componente importante en el funcionamiento cerebral. Entonces, igual sabemos que en ocasiones cuando hay baja ingesta de alimentos de alto contenido nutricional, pues también va a haber un bajo rendimiento a nivel académico. Por eso muchas veces nuestros chicos pueden llegar a las aulas con somnolencia, cansados porque no hay una buena ingesta de alimentos. En el tema de plasticidad cerebral me parecía interesante, pero el curso me ampliaba la información. En lo personal estaba limitando a funciones básicas como un movimiento y memoria. Me abre el panorama. Soy una abuela para todo lo que usted nos enseñó. Fue nuevo, lo utilizaré con mi nieto. Falta de estimulación y trastornos del sueño. También son factores que limitan la neuroplasticidad. Muy bien. ¿Y qué pasa pues con los caballeros? Que hoy no veo participaciones por acá de los caballeros. Bueno, vamos entonces a continuar y miramos que también lo nombramos el impacto o la relación entre cerebelo y regulación emocional. Sabemos que si bien es el encargado de coordinar los movimientos y las acciones motoras, también aprendimos que tiene un componente importante en cuanto a la regulación emocional y la predicción de acciones a través de unas vías que se llaman cerebelo límbicas, es decir, la conexión entre cerebelo y sistema límbico. Asimismo, desde este componente o desde este eje, hay unos estudios que nos muestran cuál es el rol del cerebelo en la modulación emocional y el aprendizaje socioemocional. Y conocimos que hay estrategias útiles que favorecen la integración de estas vías o de estos canales a través de rutinas rítmicas, ejercicios de coordinación bilateral y ejercicios de respiración guiada. Chicos, ¿a qué hace referencia los ejercicios de coordinación bilateral? ¿Y cuál es la estructura cerebral que está implicada en ese proceso? Muy bien, Elita, que ya también tienes tus materiales. Chicos, cuéntenme, ¿a qué hace referencia la coordinación bilateral y cuál estructura es la que se encarga de ello? Cuerpo calloso, muy bien. Lisa preguntaba que cuáles son las actividades de coordinación bilateral. Trabajar a ambos lados del cerebro. Denme por favor un ejemplo en el que podamos estar trabajando ambos hemisferios. Si lo hablamos desde el movimiento, ¿qué estrategias podríamos llevar a cabo? Tocar la rodilla derecha con la mano izquierda y viceversa.
movimientos cruzados de mano-pie. Patricia Priego, no te había leído hoy, más allá del saludo. Bienvenida. En el de la marcha cruzada. Muy bien, ¿cierto? Entonces la idea es ir teniendo claros esos conceptos que son tan importantes, que ustedes ya los ponían en práctica, pero que ahora sabemos que hay una estructura específica que favorece ciertos movimientos, cierto funcionamiento en corteza cerebral. Entonces ya ustedes van a estar más habilidosos para manejar las estrategias que venían poniendo en práctica. Seguir el ritmo de una música, abrochar botones, amarrarse los zapatos, jugar en el mundo del revés. Perfecto, bueno, entonces miremos por acá. Digamos que conceptualizando todo lo que hemos venido nombrando, ¿cierto? Aquí ya conceptualizamos neuroplasticidad, aprendizaje, cerebelo y regulación emocional, y acá no. Y acá vamos entonces a conceptualizar otros asuntos que trabajamos en el diplomado. Todo lo que tiene que ver con funciones ejecutivas que son clave en ese proceso, y mencionamos el control inhibitorio, la memoria de trabajo, la flexibilidad, la planificación y la evaluación. Entonces ya sabemos que también es importante tener en cuenta todo lo que tiene que ver con esas funciones ejecutivas. Y nombramos, y también tuvimos clases donde hablamos de la gimnasia cerebral como estrategia. ¿Y a qué nos hace referencia el concepto? Y es todo ese conjunto de movimientos que están diseñados para activar y coordinar ambos hemisferios cerebrales. Se favorece desde allí todo lo que tiene que ver con la concentración, la memoria de trabajo, la creatividad y la autorregulación. Y además contribuye al bienestar, al poder favorecer o integrar todo el componente motor con lo emocional y la parte cognitiva, ¿vale? Y desde las microintervenciones, que recuerden que les entregué y les mostré unas tablitas estructuradas de microintervenciones, intervenciones medias o intervenciones intensivas. No recuerdo exactamente los nombres con los cuales se los puse, pero la idea es que los tengan también claros desde esa estructura visual. Las actividades cortas, entre 10 y 15 minutos, que van a combinar movimiento y pensamiento y favorecen la activación cognitiva, emocional y motora de manera simultánea, y que al mismo tiempo nos permiten reforzar todo lo que tiene que ver con la neuroplasticidad y las funciones ejecutivas de forma práctica y rápida. ¿Listo? Estamos claros con estos conceptos. Ya definimos los anteriores, miramos qué sabíamos, cómo lo teníamos en nuestro almacenamiento y cómo es en realidad. Ahora con estos tres conceptos que tenemos en pantalla, estamos claros. ¿Valió la pena? ¿Comprendieron? ¿Hay dudas al respecto? Recuerden, y en algún momento cuando empezamos en la primera o segunda clase, me preguntaban si todos estos temas y todo ese concepto, por ejemplo, de la neuroplasticidad y la gimnasia cerebral eran adecuadas para un adulto mayor, para una persona, digamos, que ya está en un estadio diferente en su proceso de ciclo de vida. Sí, la respuesta es sí, ¿cierto? Siempre adaptando las actividades, pues no los van a poner a saltar, no los van a poner a que gateen, porque pues no van a tener las habilidades desde lo motor. Entonces siempre trayendo las actividades a la realidad de cada uno. ¿Estamos claros entonces con estos conceptos? Cuéntenme para yo poder continuar. Antes de... Bueno, a ver, yo miro. Muy bien, Astrid, muchas gracias. Bueno, entonces pasemos por acá y vamos a mirar entonces lo que tiene que ver con esos formatos o con ese formato o estructura que quiero dejarles, que quiero compartirles, que quiero que pongan en esos contextos cotidianos
cuando se trata de hacer seguimiento para, digamos, de manera empática todo lo que tiene que ver con neuroplasticidad, con estrategias de gimnasia cerebral, con estrategias de las micropausas, las microactividades o microintervenciones y podamos ser muy ágiles al momento de pronto, hacer recopilación de información. ¿Listo? Luz Marina, querida, buenas noches, bienvenida. Bueno, entonces vamos a mirar qué es importante para cuando vamos a hacer un análisis de caso. Lo primero es que vamos a identificar al niño. Ahora una de las compañeras decía, pues el formato general es que vamos a encontrar la identificación. Entonces vamos a mirar cuáles son esas fortalezas y dificultades que pueda tener este chiquito y desde allí poder establecer un plan de acción. Vamos a plantear cuáles son esas posibles alteraciones o funciones cerebrales que están involucradas frente a esa situación. Establecer una meta concreta, que sean metas pequeñas, claras y medibles. Por ejemplo, lograr que Federico mantenga la atención 5 minutos, ¿cierto? Entonces vemos que es una meta muy pequeña, muy clara y es medible. Y vamos a llevar entonces también a cabo una actividad práctica. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un ejercicio de activación, una tarea y un cierre. La activación la vamos a trabajar desde el proceso de respiración más un movimiento simple. En la tarea vamos a combinar movimiento más pensamiento y en el cierre vamos entonces a llevar a cabo una mini reflexión y el registro. Y vamos a dar indicaciones de cómo aportar o cómo se van a vincular los diferentes contextos, aula, familia y comunidad. Y vamos a nombrar posibles indicadores que sean conductas observables y que nos permitan medir el progreso de este chiquito. Cuando nosotros somos juiciosos y hacemos un análisis de caso de manera específica con los estudiantes que estamos acompañando o con los pacientes en consultorio que tienen X dificultades, si yo trabajo desde esta estructura, va a ser mucho más fácil para mí tener un concepto claro de ese caso de manera específica, ¿vale? Entonces, miremos por acá ejercicios sencillos. Vamos entonces a analizar estos dos casos que tenemos en pantalla, el caso A y el caso B. En el caso A es un niño o una niña de 5 años que cambia de actividad cada 2 o 3 minutos y se calma con música y construcción. ¿Qué se ha observado? Que tiene una baja atención sostenida y que se frustra rápidamente. ¿Qué material tenemos disponible para acompañar, planear una actividad con este niño? Es que podemos hacer uso de bloques de música y de un semáforo emocional, ¿vale? Ese es el caso A. En el caso B, es un niño de 8 años, tiene una letra ilegible, hay fatiga y disfruta de los legos y del fútbol. Es lo que sabemos de este estudiante que se ha observado y que la docente dice, yo me he dado cuenta que tiene una coordinación fina bimanual muy limitada y la planificación motora está en desarrollo. ¿Qué material van a tener disponible? Van a contar con lápices, legos, fichas para escribir y hacer uso de instrumentos para secuencias motoras. Entonces, tómenle foto a los casos que tienen ahí porque voy a dejar la pantalla en esta imagen, porque necesito que ustedes, muy juiciosos, en cuestión de 10 minutos, logren hacer un análisis tomando como punto de partida esto que les dejo aquí en pantalla. Entonces ustedes van a hacer la identificación del niño, me van a contar cuáles son esas funciones cerebrales que pueden estar involucradas, van a establecer una meta, van a pensar en todo lo que trabajamos de ejercicios de activación, de movimientos, de la parte cognitiva y vamos a dar respuesta a esto que tenemos en pantalla. ¿Listo? Patricia, claro que sí. Entonces, vamos a analizar estos dos casos.
y lo vamos a hacer a través de ese formato que les voy a dejar en pantalla. Vamos a tener 10 minuticos para dar respuesta. Cuando regresemos, vamos entonces a dar, digamos, hacer la socialización de esas posibles interpretaciones de los casos que tienen en pantalla. Me devuelvo y les dejo entonces acá en pantalla qué es lo que van a tener en cuenta para resolver esta situación que se está presentando con los estudiantes, ¿vale? Quedo conectada, estoy aquí atenta a ustedes, pero necesitamos poner en práctica todo esto que tenemos acá. Para eso tenemos entonces 10 minuticos, no se me vayan y trabajemos juiciosos y ya retornamos. Vamos entonces a socializar un poquito esto que acabamos de hacer. Cuéntenme, por favor, quién nos quiere dar respuesta, sintetizar un poco todo esto que acabamos de nombrar desde los casos. A ver, vamos con el caso A, ¿cierto? Que es un niño que cambia de actividades cada 2, 3 minutos. ¿Cómo lo vamos entonces nosotros a realizar un análisis de manera específica para ver cómo está funcionando este niño? Glenis, querida, bienvenida. ¿Quién va a tomar y quién va a ser el valiente de poder contar un poquito este análisis de caso? A ver, chicos, anímense pues y cuéntenme para poder yo luego compartirles cuál sería la solución de pronto más acertada para poderlo trabajar desde esa manera. A ver, ¿cuál es esa hipótesis que tenemos con relación a este primer caso? ¿Cuáles son esas funciones que pueden estar afectadas? Gailén, tienes la palabra. Sí, no sé si esté bien, ¿eh? Es la primera vez que yo hago esto, pero yo tomé el caso 2, no el uno. Listo, está Este, bien. yo puse como hipótesis que tiene fallas en la memoria de trabajo y una flexibilidad cognitiva, Ujú. debido a que se cansa mucho y como que no le gusta continuar el trabajo. Esa es mi percepción. La meta que yo puse fue que escriba una experiencia de cuando, como a él le gusta el fútbol, qué experiencia ha tenido si ha jugado el fútbol y que la pueda registrar a través de la escritura de manera clara para que otros la puedan escuchar. Bueno, la lea y otros la escuchen. Y como ejercicios puse que haga el 8 perezoso en el aire con respiraciones. Al momento de que el dedito va hacia arriba, tiene que inhalar y cuando baja, pues exhala. Ujú. Y debido a que tiene problemas en la escritura, porque no se le entiende, regresar como a los ejercicios de maduración. Aquí en México le llamamos colita de ratón con papel, que tiene que hacer una tira justamente, como pareciera la cola del ratón, para que con ese material arme la cancha o la portería. Y con el boleado, que es hacer bolitas con el mismo papel que ejemplifiquen el balón. Y para que reflexione una vez que termine, bueno, ¿qué le pareció la actividad? Si le gustó esto a partir del interés, porque se supone que le agrada el fútbol, ¿no? Y eso fue lo que yo retomé. Y hasta ahí me quedé, ya no hice más. No sé. Está Esa es bien, mi Gailén. percepción. No te Ok. preocupes. La idea es esa, ¿cierto? Sé, obviamente que para todos es la primera vez que estamos trabajando como con digamos, una estructura tan específica y la idea es esa,
poder escucharlos y poder leerlos con esas posibles hipótesis, qué queremos lograr con estos chicos, con metas que sean muy claras y muy medibles. Dentro del caso número 1, ¿qué estrategias se les, perdón, dentro de este caso que hablaba Gailén, que ella hablaba del caso B, que tiene letra ilegible, ¿qué actividades se les ocurren a ustedes que se puedan enviar para la casa, para la escuela y que se puedan trabajar en comunidad? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se puede pedir a los papás? ¿Qué se le puede pedir a los docentes? ¿Qué sería estratégico ahí? A ver, los voy leyendo. Luz Marina. Dibujar formas, amasar, hilar. Luz Marina, tienes la palabra. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el primer caso sí lo tengo personalmente, pues la directora y yo personalmente, un niño Samuel de 8 años. El niño, la mamita solo nos dijo que tuvo un accidente, pero entonces ya cuando nos dimos cuenta, pues tiene como 3 cicatrices en la cabeza. El niño también pasó por la separación de los papás por cuestión de trabajo del papá. O sea, están separados y eso le ha afectado al niño, entonces el niño se retrae mucho, se distrae. Entonces, tomaba como hipótesis pues eso, y la dificultad para aprender a sumar o restar, a pesar de que se le dan muchos ejercicios, no ejercicios, sino formas de aprender. El niño se le dificultaba. Entonces, pues la profe le colocaba, digamos, haga los palitos, haga las bolitas, el abaco, le pasaba palitos de paleta, le pasaba palitos de cualquier palito, de colombina. Y el niño, pues en un momento, mm, ya los jueguitos como que le aburrían. Entonces, un día me senté con él y lo observé, simplemente le dije, hágalas unas como tú entiendas. Entonces, de un momento a otro se desconcentró, miró para la ventana, le dije, ¿qué piensas? Y me dijo, es que se me dificulta entender las sumas, las restas. Y me di cuenta que la mamá en la casa pues anda muy ocupada porque tiene como un negocio. La hermana es la que lo atiende, la hermana tiene como, ya es mayor de edad, 20 años, algo así. Pero igual pues sí, ella le deja ejercicios y lo deja a un ladito. Pero el niño le faltaba, era como el medio de la charla, del diálogo, el abrazo, y allí pues llega contento y como que no se quisiera ir. Otro medio fue distraerlo, o no distraerlo, sino como llenarle el vacío de los juegos. Creo pues allá tiene un hermanito y eso, pero no juegan. Un hermanito mayor como de 11 12 años, inclusive la señora lo retiró de estudiar. Y no juegan y allí le pareció espectacular jugar con una bomba el fútbol con los otros niños. Son 3 nomás que quedan así en la tarde, o a veces muchos, y el que va terminando sus tareas puede jugar con la bomba, y es una bombita. Y para la casa, como a él le gusta así el fútbol, eh, le dijimos que hiciera una cancha de fútbol y que en vez de hacer las bolitas como con la mano, que hiciera los balones y en cada balón colocara el número que se le dificultaba aprenderse, digamos, cuál tabla de multiplicar o cuál número se le dificulta para sumar, y así podía meter los goles. Y le ha gustado, y no es con rapidez, pero sí ha aprendido a sumar y a restar. Entonces, para la casa sería ese. Y le gusta el Lego. También cuando terminan tareas, arman lo que ellos quieran con un Lego. En otra mesita se hacen para los juegos. Ese era mi aporte y muchas gracias. Sí, Luz Marina, muchas gracias. Y eso es precisamente lo que tenemos que buscar, ¿cierto? Estrategias que favorezcan esas posibles dificultades que nosotros estamos poniendo como hipótesis, que si bien hay unas muy específicas ya nombradas, que son como señales importantes a tener en cuenta, también mirar
qué hay detrás de todas esas posibles dificultades y necesidades. Entonces acá entra lo que nos dice Luz Marina, un accidente, separación de los papás, le gustan X actividades, sonríe frente a, entonces desde todas esas fortalezas y esas carencias que vamos identificando, ¿qué más podemos trabajar para favorecer de manera integral? Luz Marina, muchas gracias. Sí, señora, gracias a usted. Bueno, vamos entonces a mirar por acá que una compañera nos acaba de escribir, nos dice por acá, y Sherry nos dice, caso A, las funciones cerebrales involucradas podrían ser corteza prefrontal, que se encarga de control de la atención, inhibición y autorregulación emocional. El sistema límbico, que se encarga de manejo de emociones como frustración, así como el cerebelo para trabajar coordinación entre atención, movimiento y regulación. Y como actividad podría ser jugar la lotería de los sonidos. Y el objetivo es poder activar la atención auditiva y la concentración. Muy bien. Lupita nos hace referencia y nos dice hacer ejercicios de caligrafía, hacer ejercicios frente al espejo para que vea al final de sus trabajos, fomentar el vínculo afectivo para reforzar la autoestima, juegos de mesa para fortalecer atención, concentración y memoria. Perfecto. En los dos casos, falta que me nombren lo que tiene que ver con indicadores. ¿Ustedes cómo van a medir el progreso de estos niños sin tener indicadores? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué conductas observables ustedes van a tener en cuenta para analizar, para determinar cómo han sido los avances que tienen estos niños? Cuéntenme, primero centrémonos en el caso A. ¿Cuáles serían esos posibles indicadores de progreso? Si sabemos que, por ejemplo, cambia de actividad cada 2 o 3 minutos, entonces un indicador de progreso podría ser ¿cuál? Teniendo en cuenta ese tiempo, por ejemplo, de permanencia en las actividades. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo vamos a evaluar ese progreso? Y esto aplica también para quienes no son docentes, para que no asuman que esto es solamente para aula. Es perfecto para que yo pueda hacer un seguimiento de las situaciones que presento en casa con mis hijos, con mis nietos, con mis primos, mis sobrinos, los amiguitos de mi amiguito, y de esa manera hacemos un acompañamiento integral. Sandra nos dice que mantenga su atención por más de 10 minutos. Sandra, puedes bajarle un poquito incluso, ¿cierto? Porque mira que sabemos que es un niño que cambia de actividad cada 2 o 3 minutos. Si tú logras que este niño permanezca en la actividad 5 minutos, ese es un indicador de progreso que te va a decir a ti que durante más o menos 2, 3 semanas puedes estar realizando actividades que incrementen el periodo atencional de manera progresiva, que estábamos en 3 minutos, la semana siguiente vamos a 4, luego a 5, luego a 7, luego, ¿cierto? Lo vamos llevando a ese nivel acorde, el niño va mostrando mejoras de manera paulatina también. Jonathan nos dice, mantiene la atención sostenida durante un mayor lapso de tiempo, muy bien, que concluya la actividad. Por ejemplo, Samuel ha dejado el miedo. Actividades con cronómetro. Que tarde más su atención, manejar sistema Pomodoro, una tabla de tiempo, el terror, seguimiento de instrucciones sencillas y claras, 2 instrucciones, por mucho 2 actividades con indicaciones cortas y muy claras, así es, poner canciones más largas y que haga otras cosas al mismo tiempo. Seguimiento de anotaciones en concentración por 10, 15 minutos, manejo de la emoción, pasos cortos que le lleven más rápido a su autorregulación. ¿Qué indicador podríamos nosotros nombrar en cuanto al manejo de la frustración? Yo cómo identifico que mi hijo, que mis estudiantes están mostrando mejorías en ese concepto de la frustración, que era con lo que iniciábamos ahora, que la mamá que habló de manera inicial nos decía, estamos en esa etapa del egocentrismo y por ende manifiesta también mucha frustración frente a determinadas situaciones. ¿Cómo evidencio yo? ¿Cómo logro, digamos, evaluar ese progreso? Luz Marina nos dice, películas de enseñanzas de valores, manejos de la emoción, pasos cortos, que siga las instrucciones e inicie su trabajo. Muy bien.
Pero entonces ahora centrémonos en cómo vamos a evaluar ese avance en cuanto a la frustración, haciendo cosas más complejas y ver si logra superar la frustración si no le salen de una primera vez, en las reacciones que tiene ante situaciones que no logra hacer. Niveles de complejidad, eso es importante, ¿cierto? Nosotros no podemos pasar del nivel 1 al nivel 3 de manera abrupta porque incluso para nosotros puede llegar a ser abrumador. Entonces, para los niños hay que anticipar, hay que manejar el paso a paso, hay que hacer uso de pictogramas, hay que modelar lo que vamos a llevar a cabo, incluso cuando estamos modelando lo que nosotros queremos que ellos realicen, sea una acción o manifestar algún comportamiento, vale también que tú le estés modelando el error, para que tú le muestres que frente a ese error no hay que alarmarse, no hay que presentar llanto, no hay que sentirse abrumado o mostrarse pues frustrado, porque eso hace parte del proceso del aprendizaje. Entonces, cuando hacemos ese modelado, también es mostrarles, y mira, la profe se equivocó y no pasa absolutamente nada. Eso le permite al niño decir, ah, bueno, la profe cuando lo hizo, ella le pasó esto y no pasó absolutamente nada. Entonces es también conectar con ese vínculo y movernos desde la empatía con ellos. Manejo de emociones en familia, que logre respirar por unos minutos y que vuelva a intentar. Guiarla en pasos para autorregularse, darle herramientas y luego evaluar de manera individual. A ver cómo solucionó. Soluciona teniendo en cuenta lo bueno. Perfecto, chicos, eso es lo que necesitamos. Y ahora, con el caso número 2, ¿cuáles van a ser esos posibles indicadores? Yo cómo me voy a dar cuenta que este chico o esta chica está mostrando mejoras de manera progresiva. ¿Qué indicadores vamos a tener ahí en cuenta? A ver, leo por acá. Que escriba mejor ciertas frases cortas. Muy bien. ¿Qué más? Otro posible indicador de mejoras. Cuando termina sus actividades o tareas. Si llega un papá y le pregunta, profe, ¿usted cómo sabe que él está mejorando? ¿Ustedes se van a centrar solamente en el tema de la letra o qué más vamos a mirar? Que se canse menos con actividades más complejas, con más actividades o más complejas. Motivarlo. Y Sherry, sí, vale, motivarlo, pero ¿cómo vas a medir tú que esa motivación que le estás brindando a él le está apuntando al tema de mejorías o de avances? Realizar microactividades, que mejore el tono muscular manual, importantísimo, ¿cierto? El tono muscular tiene que mostrar mejoras para poder que la letra sea más organizada, que tenga mejor presión sobre el lápiz, mejor control de la motricidad fina. Entonces, ese tono muscular nos tiene que mostrar mejorías, que tenga un lapso de tiempo más largo sin manifestar fatiga. Luz Marina, vale, hay que motivarlos, pero ¿cómo vas a medir el impacto de esa motivación? En el cansancio, en su atención, termina una rutina de trabajo en libreta, así es, muy bien, las rutinas claras, estructuradas, básicas. Lupita nos dice que identifique sus errores y los corrija, que complete dictados cortos e ir aumentando complejidad. ¿Qué pasa con esa coordinación fina bimanual? Nosotros, ¿cómo lo estamos estimulando? ¿Qué estrategias estamos llevando a cabo con él? Y desde allí, ¿cuál es un indicador de progreso? Respecto a la coordinación fina bimanual con actividades y juegos que le sugiera la utilización de las dos manos. Entonces, ¿cómo se llaman esas actividades que hacen uso de las dos manos y que se trabaja, como decíamos ahorita, mano derecha, rodilla izquierda?
hay unas actividades importantes que se encarga cuerpo calloso de pasar información a un lado al otro. ¿Son actividades de qué? De gimnasia cerebral, sí, específicamente, pero ¿que cruzan qué? ¿Que hacen qué? ¿Que cuál es el impacto? Caso uno, cruzadas. ¿Qué más? Ya casi vamos con el concepto. Cruce de hemisferios, casi. Interhemisferios, claro. Cruce de línea media. Muy bien, Mariluz. Eso era lo que necesitábamos. Recordar que son ejercicios de cruce de línea media. Todo lo que nos implica mover para allá y mover para acá nos habla de ese cruce de información donde cuerpo calloso nos traslada información de un lado al otro y permite que toda la corteza cerebral esté favoreciendo ese tipo de ejercicios. Merly, querida, no te había leído ni ayer ni hoy. Ah, bueno, ayer sí te leí. Bueno, Merly, cuando hablamos de cómo evoluciona a través de los indicadores, es tan sencillo como nombrar lo que decíamos ahorita, por ejemplo, con el caso A. Si de entrada tú sabes que este chiquito permanece en una actividad 2 y 3 minutos, ¿cómo te vas a dar cuenta tú que él está mostrando mejoras con las actividades que tú estás haciendo con él? Entonces tú percibes que hay una mejora porque ya no permanece en la actividad 3 minutos, sino que logra estar 5 minutos atento. Muchos profes dicen, ah, eso tan insignificante, que pase de 3 a 5. Créanme que eso genera una descarga importante a nivel de neurotransmisores y de conexiones neuronales que para muchos puede pasar desapercibido, para los niños puede ser un mar de dificultades pasar de 3 a 5 minutos. Entonces, Merly, a eso vamos. Esos indicadores son los que te van a permitir a ti darte cuenta esas actividades que se están llevando a cabo, cómo están logrando que este chiquito mejore. Soy clara. Si no lo soy, me cuentas por favor para suspender la clase y retirarme. Mentiras, Merly, quedo atenta para que me cuentes si fui clara. Gailén, tienes la palabra. Sí, yo he observado algunos materiales y no sé qué tan factible pueda ser la aplicación de ellos. Por ejemplo, uno que se me vino a la mente, colocan dos líneas verticales sobre un papel y utilizan ambas manos, pero empieza, por ejemplo, en la mano derecha arriba y la mano izquierda abajo, y van haciendo líneas, por ejemplo, al mismo tiempo. ¿Esos ejercicios también son de cruce de línea media o No, no? no, Ah, esos no sí. son de línea, esos no son de cruce de línea Ok. media. Eso lo que permite es favorecer la coordinación visoespacial, coordinación ojo-mano y permitirle al cerebro potencializar esas áreas que necesitan estimulación constante. Y es muy práctico incluso para nosotros como adultos cuando estamos mucho rato frente a la pantalla, tomar, por ejemplo, una hoja y hacer trazos con las dos manos, ¿cierto? Unos para la derecha, otros para la izquierda, para arriba, para abajo, tratar de escribir con las dos manos los números del 1 al 5. Entonces, de esa manera, no es cruce de línea media, pero sí es información que favorece ambos hemisferios. Hay una estimulación para, digamos, para las funciones que se están trabajando en ese momento que te acabo de mencionar. Ok, entonces serviría como una actividad emplearla en el caso 2 por, Perfectamente, también se ¿sí? puede llevar a cabo, claro, porque incluso le estás trabajando la coordinación fina bimanual, porque le Oh, estás permitiendo que haga el ejercicio con las dos manos y todo desde la motricidad fina. Pues sabemos que ensartar, trazar, colorear, recortar es motricidad fina. Entonces, aquí totalmente válido también trabajarlo. ok, muchas gracias. A ti. Silena por acá nos dice, sería como activación de los hemisferios. Muy bien. Merly, fui clara entonces porque ya me dijiste que claro.
Perfecto, voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir un documentico en Word donde están ambos estos casitos como ampliados. Listo, regálenme un momento, comparto por acá. A ver, por aquí. Ya ven el documento de Word. No lo ve. Ya sí, Gailen, no me asustes pues. Ah, pero se ve muy pequeño. A ver, yo miro, que ya no me da para ampliarlo. A ver, hacemos algo por acá antes de... Parto nuevamente para que luego digan, profe, eso no se ve. ¿Se ve bien? Perfecto. Vamos entonces a mirar cómo se puede llevar a cabo este análisis de manera completa, de manera exhaustiva, de manera detallada, para que ustedes tengan mayor información y mayor claridad como al momento de diligenciarlo. Entonces, en el caso A, sabemos que cambia de actividad cada 2, 3 minutos, es lo que acabamos de ver en la diapositiva. ¿Qué vamos a identificar? Es un niño que tiene 5 años y que desde sus fortalezas presenta sensibilidad musical, capacidad de calma con los ritmos, disfrute por la construcción, la curiosidad y disposición al juego. ¿De dónde salen esas fortalezas? No están nombrándolas de manera directa, pero sí hay unas señales que muestran que esas pueden ser fortalezas que los docentes están evidenciando. Dificultades que hay es que hay baja atención sostenida, un control inhibitorio inestable y que se frustra rápidamente ante las dificultades. ¿Cuáles son esas posibles hipótesis? Vamos entonces a nombrarlo de manera específica y es que podemos identificar que hay funciones cerebrales implicadas como la atención sostenida, la autorregulación emocional y el control inhibitorio que están vinculados a la corteza prefrontal y al sistema límbico, exactamente con amígdala e hipotálamo. ¿Qué es lo importante nombrar acá? Que la plasticidad sináptica en esta edad nos va a permitir reorganizar esas redes frontolímbicas, ¿cierto? Es decir, desde la regulación al sistema emocional mediante experiencias sensoriales, musicales y rítmicas que faciliten la modulación y el enfoque atencional, en este caso de manera específica. ¿Cuál es ese objetivo que vamos a tener entonces con este estudiante? Y es poder mantener la atención durante 5 minutos consecutivos en actividades guiadas, utilizando apoyos musicales y visuales y asimismo llevando como a la reducción máxima todo lo que tiene que ver con esas reacciones impulsivas y aumentando la calma. ¿Qué se sugiere dentro de esas actividades prácticas y qué vamos a llevar a cabo? Todo lo que tiene que ver en el componente de la activación, podemos realizar una actividad sencilla que se organice desde música del cuerpo, que nos permita llevar a cabo movimientos guiados al ritmo de la música con aplausos, pasos y giros. Y con esto estamos favoreciendo lo que tiene que ver con la sincronía motora y la atención auditivo-motora. Entonces, como ven, acá vamos dejando conceptos muy claros desde todo lo que hemos venido trabajando con la práctica de la activación. En cuanto a la tarea que vamos a llevar a cabo, es poder construir y cuentos, ¿cierto? Vamos a pedirles armar estructuras simples con los bloques porque vamos a hacer uso del material que tenemos al alcance y se le brindan instrucciones muy cortas, que era lo que mencionaban también ahorita en el chat. Entonces, tan cortas como haz una torre de color rojo y que tenga 3 pisos. Si la dificultad estuviese en las instrucciones, entonces yo le tendría que decir primero, haz una torre, ¿cierto? Elige el color. O busca las fichas rojas que vamos a hacer una torre. Siempre ir acorde como a esas, digamos, necesidades que se van evidenciando. ¿Qué favorece todo esto?
vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con la atención sostenida, la memoria de trabajo y el control inhibitorio. Y recuerden que todas las actividades deben tener un cierre. En este caso nos están diciendo que podemos hacer uso del semáforo emocional. Entonces lo realizamos nosotros, lo realizamos juntos, lo realizan en la casa con los papás. Ya ustedes determinan cómo es el manejo y entonces lo nombramos. Cuando es rojo, me detengo y respiro. Si es amarillo, pienso qué siento. Y el verde, ya voy a elegir qué es lo que voy a hacer en cuanto a ese momento. ¿Listo? ¿Qué es importante? Que ya lo hemos nombrado, poder reforzar con los apoyos visuales y gestuales y en la medida de lo posible finalizar con música instrumental suave y ejercicios de respiración. Silena, si el niño no sigue instrucciones, ¿tú qué harías? Si ese fuese tu caso, ¿cuál sería la solución que tú pudieses tener al respecto? En caso A, también habrá falta de planeación y resolución de problemas. Son posibles hipótesis que se puedan estar presentando, Patrick. Muy bien. Bueno, en cuanto a los contextos e indicaciones para ellos, entonces vamos a nombrar que en el aula necesitamos establecer rutinas breves con apoyos visuales y transiciones musicales. En la familia se les va a pedir realizar actividades cortas de construcción con música relajante de fondo, porque sabemos que la música lo tranquiliza. Y en cuanto a la comunidad, poderlo vincular en talleres sensoriales, talleres o clases de música y de movimiento, entonces baile, que haga parte de un grupo musical, que pueda ir a un teatro a escuchar una obra musical, todo esto es importante desde el componente de comunidad. ¿Qué indicadores vamos a tener en cuenta? Sencillo, lo que le explicaba Merly ahorita. Mantener la atención durante 4 o 5 minutos con menos interrupciones, ¿cierto? El número de interrupciones también va a ser un papel importante. Entonces se distrae al escuchar X sonido. Entonces, ¿cuál es la solución? Alejarlo de ese estímulo que le está generando distracción. Otro indicador que podemos tener presente es identificar su estado emocional con el semáforo sin una guía constante. Entonces ya nosotros no le tenemos que estar dando las instrucciones para que nos diga cómo se siente rojo, amarillo o verde, sino que ya él lo va nombrando de manera autónoma y que puede mostrar menos frustración y mayor disfrute en las tareas. Claudia nos dice, se puede apoyar con un compañerito o niño guía que le ayude a seguir las instrucciones, totalmente válido. Tengo un estudiante autista. Recordemos que no son estudiantes autistas, no son chicos eh, no son chicos hiperactivos, son chicos, son estudiantes que presentan un trastorno del neurodesarrollo o que tienen un trastorno del espectro autista, porque recordemos que el trastorno o el diagnóstico no define a la persona. Entonces, no son, ellos tienen dificultades y lo nombramos de otra manera para que humanicemos un poco el tema de los trastornos, porque no suena muy chévere que digamos, listo. Entonces, nos dice Silena, he logrado que trabaje por medio de canciones y juegos y realiza la actividad máximo por 2 minutos. Entonces hay que tratar de incrementar esos 2 minutos a 3, luego a 4, solo que hay que trabajarle desde las instrucciones muy concretas y así vamos a lograr mayores avances. Listo, entonces miremos por acá. Un complemento importante, esto no está dentro de los análisis que les pedí cómo realizar, pero sí quería como nombrárselos a ustedes. Entonces, desde ese componente o ese complemento neuropsicológico que vamos a tener presente, y es que cada actividad va a estimular la corteza prefrontal dorsolateral, que es la que se encarga de la planificación y el control atencional. El área motora se encarga de secuencias motoras coordinadas, sistema límbico propiamente de la regulación emocional y las vías dopaminérgicas encargadas de todo lo que tiene que ver con la motivación y el refuerzo positivo. Tener presente que estas experiencias repetidas fortalecen la neuroplasticidad funcional
mejorando la autorregulación y la concentración. Adicional, recordemos y tengamos presente que las vías dopaminérgicas también tienen una estrecha relación con el movimiento, con la inquietud motora. Entonces, cuando hay mayor regulación en estas vías, en estos canales, el estudiante o nosotros como personas adultas también vamos a tener un mayor control en ese componente motor. Por eso es que muchas veces los chicos que tienen diagnóstico de TDAH, ¿cierto? Déficit de atención con hiperactividad, tienen alteraciones en esas vías dopaminérgicas y hay una descarga importante o más bien una ausencia de dopamina que los lleva a esa inquietud motora recurrente, ¿vale? Entonces tenerlo también ahí como dato adicional. ¿Les queda claro, chicos, este análisis con respecto a ese primer caso? ¿Es complejo? ¿Es fácil? ¿Qué creen ustedes? Con todo lo que hemos aprendido en nuestro diplomado, ¿qué tan práctico puede llegar a ser? Es dispendioso para algunos, pero mientras le van cogiendo, digamos, como el momento adecuado para hacerlo, pues va a ser mucho más sencillo. Cuéntenme si estamos claros. Muy bien, Glenys, le cogen el maní. Bueno, vamos entonces a continuar con el siguiente caso, que era el caso B o el caso número 2. Ya conocemos las características de este chiquito que tiene una letra ilegible, que presenta fatiga, que disfruta el Lego. Marisol, se me hizo difícil hacerlo, pero con la práctica y repaso será más práctico. Se parece un poco a los informes neuropsicopedagógicos que hacemos para niños con trastornos del neurodesarrollo. Así es, pero pues obviamente mucho más sintetizado. Listo, entonces vamos con el caso B. Sabemos ya la información general del niño. Dentro de las fortalezas que se nos nombra es que puede disfrutar el movimiento, las construcciones y el trabajo visual y espacial y que muestra motivación por las tareas lúdicas. ¿Qué dificultades hay? Es que presenta una coordinación fina limitada, hay fatiga motora, dificultad en la planificación y en la automatización gráfica. ¿Qué hipótesis vamos a tener aquí? Vamos a nombrar que las posibles funciones que están implicadas tienen que ver con esa coordinación bimanual, la planificación motora y la integración visomotora que están asociadas con esa corteza motora y premotora. Asimismo, con el cerebelo, que sabemos que es el principal encargado del movimiento, la corteza parietal posterior y el cuerpo calloso, que era lo que mencionábamos también ahora. ¿Qué es importante acá? Realizar ejercicios de actividades rítmicas y bilaterales que estimulan la comunicación interhemisférica y la automatización motora fina. ¿Cuáles son esas metas concretas? Vamos entonces a definir actividades o realizar actividades bimanuales con precisión durante 5-7 minutos continuos, reduciendo la fatiga y mejorando la fluidez gráfica. Me devuelvo y leo por acá. Merly nos dice, es un formato de diagnóstico largo y muy profesional. Será más como para porque para los docentes creería. Merly, lo que pasa es que yo se los quiero mostrar aquí ampliados para que ustedes también lo conozcan. La idea es que, como lo estábamos haciendo ahorita, está bien hecho, porque es nombrarlo desde eso que ustedes perciben, desde eso que ustedes conciben. Esto pues obviamente porque tiene términos, porque tienen conceptos que ojalá en algún momento ustedes también lo puedan nombrar de esa manera. Pero como sé que no es un asunto sencillo, es válido decirlo. Bueno, desde la hipótesis veo que tiene alteraciones en la coordinación manual, en la corteza motora, en el componente motor y de entrada entonces yo busco, pregunto, ¿cuál es esa estructura que puede estar implicada? Algo tan sencillo como eso, no tienen que ser tan específicos. La idea es que ustedes conozcan un poquito más qué hay detrás de todos esos análisis de caso
cuando los van a tener que realizar ustedes también. ¿Listo? Entonces ya nombramos cuál puede llegar a ser esa meta concreta y dentro de las actividades prácticas que vamos a tener presentes es, en cuanto a la activación, realizar los cruces cerebrales o los cruces de línea media, tocar la rodilla derecha con la mano izquierda y viceversa, y trabajarlos durante 1 minuto para integrar ambos hemisferios y mejorar también la coordinación bilateral. Entonces, mira, Gailén, que se puede trabajar desde cruce de línea media hasta la estimulación, digamos, aislada y sin tener que hacer cruce de esa información. Para la tarea, podemos realizar actividades de construcciones de espejos para armar las figuras de manera simétrica con legos usando ambas manos. Cuando están frente al espejo, eso puede llegar a ser un reto total porque llega a generar confusiones, pero es precisamente llevarlos a ese punto de que se confundan, pero que también solucionen rápido. Luego pueden escribir palabras cortas en una ficha, por ejemplo, el nombre de la figura que hicieron, y esto nos favorece la cooperación interhemisférica y la planificación motora. Para el cierre, ¿qué podemos hacer? Una percusión o un ejercicio de sonidos con algunos patrones. Seguir ritmos sencillos con las palmas o al sonido de algunos tambores o instrumentos que tengamos de percusión. Luego, una respiración guiada, imaginando, por ejemplo, que el balón gira lentamente mientras exhala. O sea, ejercicios sencillos que van a ser también de interés de él y de esa manera vamos a favorecer la regulación y la conciencia corporal. En cuanto a los contextos, ¿qué se sugiere? Incorporar en el aula ejercicios bilaterales antes de escribir o de leer. En la familia, promover actividades bimanuales como amasar, recortar y atar los cordones. En la comunidad, permitirle la vinculación en las clases de fútbol o percusión grupal. Indicadores a tener en cuenta acá, que muestra y mejora precisión en ritmo y tareas gráficas. Muestra menor fatiga al escribir, y eso es evidente. Cuando ellos están cansados, ellos tiran el lápiz y siguen como si no tuviesen el interés en nada. Y que usan ambas manos con mayor coordinación. Entonces son indicadores muy sencillos de hacer seguimiento y sobre todo de observar cómo va mostrando mejoras. Y digamos, desde el complemento neuropsicológico, sabemos que cada actividad estimula corteza motora y premotora, es decir, el control y la secuencia del movimiento. Corteza parietal se encarga de toda la integración sensorial. El cerebelo nos habla de la importancia de la automatización y el ritmo. Y cuerpo calloso de esa coordinación interhemisférica y recordar que estas repeticiones llegan a ser significativas y fortalecen las redes motoras y al mismo tiempo nos promueven la escritura fluida, el equilibrio y la confianza motora, ¿vale? Entonces, importante que conozcan también como esta manera de llevar a cabo los análisis. Patricia por acá nos dice, es mejor no decir niño con tal o cual diagnóstico. Esa sería la idea. Y no decir es que él no es así, es que él es hiperactivo. No, él no es así. Él es un niño, él tiene unas características particulares, una forma de aprender diferente. Personas con discapacidad, muy bien, acá también tampoco discapacitados ni con necesidades especiales. Vamos por la misma onda en todo el tema de cambio de términos. Este texto que les estoy presentando va en el material que se les va a compartir. En el material para quienes ya han accedido a él. Cuéntenme cómo vamos con el tema de los materiales. ¿Se han venido certificando, adquiriendo materiales? Bueno, Luz Marina, pero tampoco pues para que me grites ahí. Bueno, Jonathan, tienes la palabra. Ah, no, todavía no, porque no he activado el micrófono. Ahora sí. Hola, hola Ana, ¿qué tal? Hola, Jonathan, ¿bien y tú? Bien, gracias. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuánto tiempo debería de pasar? O sea, iniciamos el programa con el niño, ¿y cuánto tiempo debe pasar para yo decir, o para que sus indicadores reflejen, y digamos, ok, está funcionando este proceso? Pues no sé, 2 semanas, 3 semanas, o cuánto es el tiempo mínimo para decir,
vamos a ver el desarrollo del niño. Y la Mira, otra es, o me respondes ese, después te digo la otra. sí, te respondo ahí de una vez. Mira que hay un asunto importante, Jonathan, y es que entrar a pensar en tiempos de, digamos, de manera inmediata es complejo porque no sabemos cuál va a ser de pronto esa evolución. Pero digamos que en términos generales, uno espera que haya una mejora más o menos entre 3 y 5 semanas de acompañamiento permanente o de acompañamiento constante. Y como lo hemos nombrado, que no sean intervenciones muy largas, sino que sean constantes en el tiempo. Todos los días, 5, 10, 15 minutos. O si es 2 veces en la semana, que sean sesiones de 20, 25 minutos, lunes y viernes, por así nombrarlo. Y más o menos entre 3 y 5 semanas uno espera que hayan mejoras. ¿Qué pasa? Hay procesos que pueden llegar a ser más lentos, como hay otros que puede que a la segunda semana tú ya estés diciendo, ah, no, este chiquito ya pasamos de 3 minutos a estar en 7 minutos con permanencia en una actividad. Entonces es igual como cuando tú llegas a un proceso de terapia psicológica o a un proceso de rehabilitación y el profesional te dice, vamos a ver cómo nos va. Vamos a iniciar con 5 sesiones. Si en 5 sesiones vemos que no has mostrado mejorías, entonces nuevamente retomamos otras 5 sesiones, porque eso nos habla de la constancia y la evolución que va teniendo cada ser humano. Listo, entonces es entrar también a individualizar esos procesos. Ya, genial. Y si es que pasan las 5 semanas y no ve un buen resultado del niño, ¿podría pensar en algún problema neurológico? O sea, Efectivamente, la no idea es llega a realizar la actividad. Ajá. La idea es permanecer, ¿cierto? Ir mejorando, ir incrementando o bajando nivel según tú vayas viendo la evolución de los niños. Cuando ya uno dice, bueno, ya llevo acá 1 mes y medio, vamos 2, 3 meses y no hay una mejora significativa y se ha demorado muchísimo tiempo, por ejemplo, para incrementar el tema atencional en este caso, en el caso A, entonces, ¿qué hacemos ahí? Ya ahí solicitamos que haya un acompañamiento más integral, que haya una evaluación desde neuropsicología, si es necesario que lo vea terapia ocupacional para trabajar desde otro componente de integración sensorial. Ya es mirar cuál es esa necesidad específica que tú puedes estar evidenciando y hacer las revisiones o las derivaciones correspondientes, porque ya hay procesos donde uno dice, bueno, hasta acá llegamos, porque no hemos podido con esto, necesitamos articularnos con otros profesionales. Por ejemplo, en el caso B, cuando nos hablan de dificultades en la escritura, puede que no mostremos avances muy grandes y que ya necesitemos luego acompañamiento de fonoaudiología y de terapia ocupacional o de profesionales formados en integración sensorial, que son los encargados de trabajar también todo el componente de la escritura. Entonces es también tener la posibilidad y que como profesionales tengamos un repertorio en nuestro conocimiento de, bueno, esto no mejoró, ¿qué profesional lo puede evaluar? Fui clara, Ya, Jonathan. genial. Sí, clarísimo. Gracias, Ana. Perfecto, gracias a ti. Bueno, veo por aquí otras preguntas. Luz Marina, tú pediste el material y no te contestaron. Bueno, le escribes nuevamente a Tatiana o si Tati está por acá, de pronto ahorita les da información al respecto. Compré el material, es buenísimo, muy ordenado, qué bueno, Fernanda, me alegra muchísimo. Puse todo mi amor en el material y sobre todo porque cada módulo tiene un documento que lleva el nombre correspondiente del tema. Algunos tienen el nombre como soporte teórico y ese sí es un material de elaboración personal para que lo tengan como respaldo en sus prácticas cotidianas. Bueno, Glenis, te saliste del tema. Patricia, tengo el material, pero no he tenido tiempo de revisarlo. Ya tendrás tiempo de hacerlo, no te preocupes. Creo que después de que se termine el material, ya encontré el análisis de caso. Muy bien. Marisol, no había entendido que me habías preguntado, pero acepto tus disculpas. Muy bien, chicos. Qué bueno que ya tengan el material. Bueno, Glenis, un llamado al orden, señorita.
Bueno, chicos, vamos entonces, dejo de compartir acá y volvemos a la presentación en la que estábamos. Y me devuelvo por acá. Esa Glenis va generando un desorden. Bueno, en la presentación ustedes van a encontrar estos casos y estos dos, ¿cierto? Entonces son 4 casos, 2 que quería que socializáramos acá en este espacio y otros 2 que les dejo aquí como material adicional y que en el soporte del documento de Word también lo van a tener. Entonces ahí para que tengan también como complemento. Ay, Alejandra, no me digas eso. De pronto fue que ya lo bajaron de la plataforma. Si quieres, le dices a Tatiana, o si tú tienes mi número de WhatsApp, me dices cuál era el video y yo miro qué fue lo que pasó. Bueno, chicos, entonces miremos y vamos a tener aquí en cuenta algo importante y es esa rúbrica que ustedes van digamos, a poner en práctica y que van a evaluarse desde la pertinencia con respecto a las actividades que ustedes están llevando a cabo. Entonces, el propósito es poder evaluar esa pertinencia neurofuncional, la viabilidad y tener claridad con los indicadores que estamos identificando, que era lo que mencionábamos ahora. Y desde allí se orienta todo lo que tiene que ver con el análisis y no hay unas respuestas únicas. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a mirar cuál es la pertinencia neurofuncional que está teniendo esa intervención que yo estoy proponiendo. ¿Qué significa esto? Y es que vamos a mirar cómo se relaciona esta con las funciones ejecutivas, la regulación emocional o la coordinación motora. Entonces, ¿cómo la vamos a puntuar? Del 0 al 2. No tiene relación, tiene una relación parcial y hay una relación clara y evidente. ¿Qué pasa? Y es que muchas veces en las planeaciones nosotros decimos, ay, sí, esto está perfecto para esta actividad. Y llega el momento de ejecutarlo y, no era lo que yo creía que iba a lograr. Entonces ahí es cuando uno dice, "Ah, no, perdí mi tiempo de planeación". Entonces yo ahí qué tendría que decir en mi rúbrica, pues no tiene relación con el desarrollo del niño y con el espacio y con el momento que se está llevando a cabo. ¿Para qué nos sirve? Para replantear cómo lo voy a organizar para la siguiente sesión. Y no pasa nada, a todos nos frustra, a todos nos enfrentamos a esas situaciones. Desde lo clínico, yo puedo llegar a mi consultorio, atender a mi paciente y llego con un plan de trabajo para esa sesión. Y mentiras, que el paciente llega con unas situaciones completamente diferentes a lo que se supone que íbamos a abordar. ¿Qué le toca a uno ahí? Ni siquiera es la improvisación, es tener esa capacidad y esa flexibilidad cognitiva para decir, bueno, aquí entonces me voy a mover por dónde. Si tú te quedas ahí limitado, te quedas frenado, pues no vas a hacer absolutamente nada. Entonces siempre es tener esa capacidad de ser compasivos con nosotros mismos y desde allí poder plantearnos otras estrategias. Desde otro criterio que vamos a tener en cuenta es mirar esa viabilidad que sí se pueda llevar a cabo en 15 minutos como máximo. Nancy, total, sí hay que reinventarse. Cuando hablamos de esa viabilidad en 15 minutos es porque la idea es que las actividades duren 15, 20 minutos como máximo. Entonces, que lo que yo esté haciendo sí se pueda aplicar en ese tiempo. Y vuelvo a lo mismo. En las planeaciones uno dice, ah, no, eso es súper sencillo, eso lo hace en 2, 3 minutos. Y resulta que no lo va a hacer en ese tiempo o que lo hace en mucho menos tiempo y al profesional le queda tiempo sobrando. Entonces, bueno, ¿y ya qué hago? Si ya terminé, ¿ahora qué lo pongo a hacer? Entonces, es tener claridad también con esos temas del tema de los tiempos. Lo mismo, vamos del 0 al 1, 2, imposible de realizar, es ajustable con los cambios y es totalmente realista y dosificada tal cual yo la planeé. En cuanto a los indicadores, miramos si se puede medir el progreso usando observaciones concretas o haciendo un autorreporte del niño. Desde la puntuación vamos a identificar que no hay indicadores claros, solo hay un indicador observable y en el 2 decimos que hay 2 o más indicadores claros
y le sumamos el autorreporte del niño. Las voces de los niños, de los adolescentes, de los estudiantes, pacientes, de sus hijos, en este tipo de actividades y en muchas otras, son voces totalmente válidas. O sea, no invaliden en ningún momento el sentir de los niños frente a las actividades. Profe, es que realmente está muy difícil para mí. Siéntate, evalúa qué es lo que está mostrando el niño frente a esa situación. Si es difícil porque no le estás dando bien las instrucciones, si es difícil porque él nunca había manipulado X material, si es difícil porque tiene una, digamos, que está lastimado el pie y no puede realizar el ejercicio de marcha cruzada. Entonces, miremos qué es lo que hace difícil y esas voces de ellos hacen referencia precisamente a ese autorreporte del niño que también es muy importante. ¿Está clara esta rúbrica, chicos? Cuéntenme, por favor, para continuar. Marisol, no me digas eso. Marisol, ahorita valido entonces la información que está en las carpetas y si no está, como tú me lo indicas, lo subo a la plataforma para poder que Tatiana les comparta entonces este documento si es que no está. Listo, yo verifico y ya luego les paso la información a través de Tatiana. Perfecto, chicos, me alegra que la información sea clara. Y bueno, para cerrar entonces este módulo y para cerrar nuestro diplomado, necesitamos recordar asuntos muy importantes y tener presente que cada caso representa una situación real de atención, regulación o coordinación en la infancia. Tener presentes que la neuroplasticidad permite que diferentes habilidades y funciones se desarrollen con práctica constante. La gimnasia cerebral y las microintervenciones son estrategias concretas para apoyar el desarrollo integral. Tener presente que debemos analizar los casos con base en los indicadores observables. No supongan, no trabajen desde el imaginario. Es que yo pienso, es que yo creo, es que yo supuse que era así. No, todo debe ser observable y medible. Necesitamos también identificar las fortalezas y las oportunidades de mejora en las diferentes intervenciones y asimismo proponer ajustes simples a esas microintervenciones según los contextos, aula, familia y comunidad. Entonces, en términos generales, el poder planificar intervenciones claras con metas alcanzables y seguimiento de los indicadores es la forma más efectiva de generar cambios en el aprendizaje y la autorregulación de los niños, ¿vale? Chicos, cuéntenme por favor cómo terminamos este diplomado. Esta era nuestra última clase. No había receso porque en análisis y en análisis tuvimos como nuestro momentico de descansito. Era un tema, digamos que recopilaba un poco todo lo que habíamos abordado, así que cuéntenme micrófonos y cámaras si gustan activarlas. Me gustaría escucharlos. ¿Cuál es la sensación al cerrar este diplomado? Estoy atenta a ustedes. Querida o querido usuario de iPhone, sí se puede acceder a todas las clases de este diplomado a través del canal de la corporación en YouTube. Y Tatiana, pues también se las ha venido compartiendo día a día en el chat de WhatsApp. Entonces, si hay dudas, si hay situaciones puntuales de X clase, es si no, que busquen la clase correspondiente en el canal de YouTube y ahí las van a encontrar toditas, toditas. Chicos, cumplimos con las expectativas. Listo, Sofía.
se cumplieron con las expectativas, sobre todo para aquellos que no son docentes y que no tenían muy claro como la información sobre los conceptos iniciales. Me interesa también conocer esas opiniones. Los profesionales vienen con alguna información previa y los papás, los abuelos, los tíos, los cuidadores llegan con de pronto algunas dificultades en cuanto a conceptos. Para ustedes fue claro lo que se trabajó. Gailén, me quedo con ausencias en relación a me dejaste a mí ahí como con la información a media. Te activo micrófono. Bueno, Gailén, todavía en lengua de señas no manejo a ese nivel. Expectativas superadas. iPhone es Sofía. Sofía, ¿me puedes escribir al WhatsApp y miramos de manera específica cuál sería la necesidad que tengas con respecto a esa supervisión? Expectativa superada. Muy bien, qué bien. Simplemente magistral, me gustó y me sirvió. Qué bueno, Fernanda, me alegra muchísimo. Sí, el tema de los análisis de caso Astrid es realmente una estrategia que puede llegar a ser dispendiosa, pero que si somos juiciosos y vamos cogiendo el maní, como decía Glenis ahorita, nos va a ir mucho más, más fácil día tras día. Nancy, muchas gracias, tan bonita como siempre que me acompañas en las clases. Llegó en el momento oportuno. Ah, bueno, eso es importante. Patricia, a ti muchas gracias por la participación. Y esa posibilidad de seguir tejiendo redes de apoyo es fundamental. Los papás deberíamos también tomarlos. Sofía, el WhatsApp ya lo había dado por acá, se los vuelvo a dejar. Ah, por aquí te lo dejo, Sofía. Anabel, sí, las barreras se podrían evitar si, digamos que no evitar al 100%, pero la estimulación temprana evita que hayan mayores dificultades en ese momento de etapas escolares. Entonces, sí, y Gailén, yo no he podido ver qué era lo que me estabas diciendo, no he podido encontrar tú con, ya, necesitaré estudiar las partes del cerebro que regulan las funciones ejecutivas. ¿Quedaste con un vacío ahí o necesitas estudiar más? Ah, bueno, incluso hay material complementario que luego miro entonces si se los puedo ir compartiendo para que ampliemos el tema. Muy bien. Aunque tenía conocimientos previos con el diplomado, profundicé mucho y quedé antojada de seguir abordando el tema y poder llevarlo a la práctica. Perfecto, chicos. Les agradezco a ustedes este espacio de aprendizaje. Fueron 9 días de aprendizaje continuo. Gracias por también transmitir esa información de cada una de sus prácticas cotidianas, muy enriquecedoras, poder conocer y conectarnos desde ese componente, como decía ahorita Patricia Priego, que nos hablaba de la comunidad LATAM, cómo nos podemos ir acompañando y somos tan similares en tantas situaciones a nivel escolar, es realmente muy enriquecedor, ¿vale? Les agradezco muchísimo, que tengan una linda noche. Cualquier inquietud con el material me la hacen saber, por favor, a través de Tatiana y voy a validar que me dijo una de las compañeras que esta última plantilla de Word no estaba. Entonces voy a validar. Si no está, quienes ya hayan recibido el material, ya yo me comunico con Patricia para que se las,
Tatiana, para que se las hagamos llegar. ¿Listo? Les agradezco mucho, que tengan una linda noche. Un abrazo y un beso para todos. Chao, chao.